Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este tercer ciclo de conferencias virtuales que organiza HANA Instruments Colombia durante toda esta semana. Conferencias que organizamos con el ánimo de apoyar las industrias a quienes van dirigido en el contenido. Antes de iniciar, queremos dar un agradecimiento especial a todas las empresas que están apoyando este ciclo de conferencias virtuales, entre las que están Hidroponía Industrial, FlowChem y Serviagua. Les recuerdo los temas de las conferencias que tenemos programadas durante toda esta semana. El día de hoy iniciamos con atributos de los diferentes sistemas de tratamiento de aguas residuales, conferencia a cargo del ingeniero Mauricio Ríos. La conferencia para el día de mañana es malas prácticas de limpieza y desinfección en tiempos de COVID. Conferencia a cargo de la ingeniera María Alejandra Velázquez de la empresa Flowchem. Para el día miércoles tenemos planeada la conferencia Producción acuícola en sistemas Biofloc, conferencia a cargo del biólogo marino Ramón Nieto. Para el día jueves tenemos una participación con hidroponía industrial. El tema de la conferencia es nutrientes para hidroponía. Y para el día viernes volvemos con los temas de acuicultura, producción acuícola en sistemas RAS. Conferencia también a cargo del biólogo marino Ramón Nieto. Queremos recordarles a todos los participantes que las conferencias constan de certificado de asistencia, siempre y cuando estén más de 30 minutos en la conferencia. Al finalizar contaremos con un tiempo para contestar preguntas. Ustedes encuentran la opción para hacerlas allí en la parte inferior, a mano derecha, donde dice P y R, preguntas y respuestas. Adicional, quiero recordarles que HANA está ofreciendo un descuento especial para todos los asistentes y participantes a este ciclo de conferencias. Van a contar con un 15% de descuento en cualquier producto que coticen. Adicional de la promocional que estamos manejando este mes, que es el 25% de descuento en equipos que midan oxígeno disuelto y turbidímetros, si están interesados. Eh, para dar ya pues inicio con nuestra conferencia el día de hoy, hoy tenemos al ingeniero Andrés Mauricio Ríos, evaluador en competencias laborales del SENA, auditor interno de la norma técnica colombiana ISO 17025 del 2017 y la ISO 9001 del 2015. Asesor en validación de métodos analíticos y microbiológicos para laboratorios ambientales. También es líder del sistema de gestión de calidad por más de 5 años, acreditado por el IDEAM para 132 analitos en matrices ambientales y con el ONAC en 16 analitos en agua potable y 10 matrices de alimentos para plaguicidas. Cuenta con más de 15 años de experiencia en asesoramiento en el marco legal de vertimientos de aguas residuales. Entonces los dejo con Mauricio. Mauricio, bienvenido. Buenas tardes, entonces la idea de la charla de hoy es hacer un breve resumen de todo lo que son los diferentes sistemas de tratamiento de agua residual que pueden haber en las diferentes actividades industriales que tenemos aquí en Colombia. Y como veo que hay una cantidad de asistentes bastante alta, entonces espero que de pronto sea un recuerdo para todos los que estamos, y para los que no saben pueden ir haciendo las preguntas y al final alcanzaremos a responder las que más podamos. Bueno, entonces, inicialmente tenemos que saber qué es un sistema de tratamiento de agua residual. De acuerdo a la FAO, el objetivo principal del tratamiento es permitir que los efluentes humanos e industriales se eliminen sin un peligro o un riesgo para la salud humana o para el ambiente. Riesgos asociados, ¿desde qué punto? Riesgos físicos, por ejemplo, en el caso de que se tengan aglomeraciones o derrumbes producto de una mala ubicación de las descargas de las aguas. Riesgos biológicos en el tema de, por ejemplo, patógenos que se pueden tener en las aguas al no tratarse adecuadamente y que luego aguas abajo puedan ser usadas en alguna otra actividad o producto de las actividades antrópicas, pues se pueda volver a incorporar ese tipo de contaminante. Y en el tema de compuestos químicos, pues todo el tipo de compuestos que se generan en las industrias que en algún momento terminan siendo un residuo. Y finalmente hay veces, de pronto, si no se tienen
monitoreos adecuados, pues pueden tener un residual a la salida del sistema. Aquí es importante recordar pues que todos en esta charla me imagino que ya son conscientes que existe ya una nueva normatividad en cuanto a la resolución 631, en donde ya no se habla de porcentajes de remoción, sino que se habla de límites máximos permisibles. Eso hace que, por ejemplo, los sistemas convencionales de tratamiento tengan digámoslo así, un reto mayor a la hora de poder cumplir con esos límites máximos permisibles. Muy bien. Entonces, básicamente un sistema de tratamiento de agua residual está compuesto no solo por una planta de tratamiento, sino anteriormente de otro tipo de instrumentos como los colectores e interceptores, el sistema de tratamiento y ya el elemento final de agua superficial o subterránea. ¿Me están escuchando bien? Me dice Sí, Mauricio, tranquilos, pues sonó con un poco de interferencia, pero hola, ahí hola. te escuchamos todavía, Mauricio. Puedes continuar. Hola. Mauricio, dejaste de compartir la pantalla, si por favor otra vez la puedes compartir. Espérate que es que la conexión está como inestable y veo que algunos compañeros dijeron que efectivamente no habían escuchado. Ahora me escuchan mejor. Sí, ya te escuchamos Les otra vez. pido por favor a los compañeros de HANA, les pido por favor a los compañeros de HANA que me colaboren con las preguntas o con el chat, porque pues cuando estoy compartiendo no se escucha, pues no puedo estar leyéndolos. Claro que sí, Mauricio, no te preocupes. Ok, muchas gracias. Muy bien, entonces en ese orden de ideas es importante aclarar que un tratamiento de aguas residuales no consiste solo de la planta, sino de otro tipo de, digámoslo así, etapas que podemos llamar colectores e interceptores y finalmente un vertimiento final a una fuente de agua. Ahora, muy importante tener claro que la diferencia entre colector e interceptor aquí, como se puede ver en la imagen, básicamente los colectores son los que llamamos los famosos manhole que vemos hay veces en las calles, donde recogen de alguna manera todos los vertimientos que se tienen, en los barrios o en las zonas donde hay algún tributario o algún vertimiento puntual. Y finalmente el interceptor es el que se pretende tener a un costado, por ejemplo, de los ríos para poder llevar a la PETAR a hacer su tratamiento y hacer una descarga oportuna sobre el cuerpo de agua. Muy bien. Entonces, normalmente uno podría decir, ok, veo que dicen que no se escucha. Hola, hola. Mauricio, no te preocupes, eso ya depende de la conexión de los asistentes. Yo te he escuchado normal, no hemos tenido problemas, pues cuando dejaste de compartir la pantalla, pero hasta el momento te escuchas perfectamente. Listo, muchas gracias, Vamos a compañeros. continuar, dale, no te preocupes. Muy amable, muchas gracias. Ok, entonces, finalmente uno dice, una planta de tratamiento podría constar solo de estas tres etapas, un cribado, un desarenador, un sedimentador primario, un tanque de aireación y un sedimentador. ¿Es suficiente? Pues la verdad, primero habría que hacer muchas más preguntas. Primero tendría uno que saber qué tipo de vertimiento es, ¿cierto? Si es un vertimiento de agua residual doméstica o como dice el nuevo decreto 3930, es un vertimiento de agua residual no doméstica, ¿cierto? Y dependiendo de la actividad económica, habría que entrar a mirar cuáles son las unidades de tratamiento que tú deberías incluir para ver si puedes cumplir o no finalmente la normatividad actual, que en este caso sería la resolución 631.
Pero entonces, de manera general, un sistema de tratamiento de agua residual consta de 4 etapas. Un tratamiento preliminar, un tratamiento primario, un tratamiento secundario y un tratamiento terciario. Ahora, vamos a empezar a ver algunas de las unidades de tratamiento. Este es un esquema, por ejemplo, de algunas de las unidades de tratamiento que pueden haber en una planta de tratamiento de agua residual distribuido en esas 4 etapas, ¿cierto? Entonces, de aquí de manera general, uno podría ver que hay en el tratamiento preliminar hay un cribado desarenador, un sistema de igualación, un tratamiento primario, un sedimentación y flotación. Aquí entonces básicamente solo hay tratamientos físicos y aquí en el de flotación también sigue siendo un tratamiento físico en este momento. Mientras que en este tratamiento secundario, por ejemplo, en este esquema, solo en este esquema, el tratamiento secundario lo están haciendo es con una digestión anaerobia o con una oxidación aerobia. Y en este, el tratamiento terciario, lo que en este ejemplo pretenden expresar es tratamiento ¿con qué? Con reactores biológicos. Más adelante vamos a ir viendo cada uno de ellos, cada una de las unidades de tratamiento, para qué sirven, qué eficiencias pueden tener y normalmente dónde pueden ser usadas o cuándo son usadas. Muy bien, entonces en la primera etapa del tratamiento preliminar y primario, básicamente normalmente está compuesto por un cribado, un desarenador, una trampa de grasas y un homogenizador. Hay veces no necesariamente tienen que usar trampa de grasas. ¿Por qué? Porque la trampa de grasas es usada cuando de pronto la actividad industrial tiene ese tipo de carga. Por ejemplo, si es una industria de colorantes o una industria de tinturas, no tendrían que tener una trampa de grasas, porque finalmente como tienen una alta dilución del contaminante o del colorante en ese caso, no tendría problemas, no tendría que tener una unidad de grasas, por ejemplo, para remover grasas. Mientras que en la industria de alimentos, por ejemplo, sí tendríamos que tener una trampa de grasas, por ejemplo, en la industria de lácteos, por el tema de todos los productos procesados de la leche o derivados de la leche que normalmente se pueden sacar de esas grasas. Entonces, por eso la importancia de saber que no necesariamente en un tratamiento primario, preliminar y primario tienen que ir todas esas unidades, sino que se van a hablar de todas y se van a ver los atributos y cada una de ellas, los atributos de cada uno de ellos. Entonces, de manera general, todo lo que hace el tratamiento preliminar y primario consiste en homogenizar el flujo. Muchas veces resulta que la planta de tratamiento o la operación o la planta de producción tiene un caudal de producción dado, que de pronto el tamaño o el espacio que ustedes tienen a la hora de implementar una planta de tratamiento de agua residual no es tan grande como el de la planta de producción. Por lo tanto, entonces tú tienes unas restricciones en lo que se llama, cuando uno está diseñando, construyendo plantas, tiempos de retención hidráulicos. Variable que es muy importante tenerla en cuenta a la hora de poder hacer un diseño eficiente de un sistema de tratamiento de aguas. En esta parte también se remueven sólidos suspendidos, se pueden remover metales previo a tratamientos biológicos, o sea, previo a procesos de bioxidación que se puedan dar o oxidorreducciones que puedan permitir los microorganismos antes de entrar a esos procesos. O sea que es importante aclarar que básicamente estos tratamientos preliminar y primario son tratamientos físicos, para que de pronto de una vez vayamos entrando en contexto. Muy bien. Entonces, por ejemplo, es una foto del municipio de Concordia. Entonces, básicamente esta es una entrada de un sistema de tratamiento municipal, o sea que está tratando agua residual doméstica. Para muchos de ustedes de pronto es conocido lo que voy a señalar acá, para otros no. Básicamente la tubería de alcantarillado estaría llegando por esta zona. Esto que se llama vertedero de excesos, a pesar de que no está en la charla, pero es importante que lo tengan en cuenta, esto es un sistema de bypass para momentos cuando la planta, porque como ya dije ahorita, las plantas normalmente se construyen con unos tiempos de retención.
Si, por ejemplo, tú llegas a unos niveles de caudal mayores a los que la planta debe trabajar o es capaz de trabajar de manera eficiente, existen unos sistemas de rebose que básicamente bypassean el agua residual que está entrando a la planta para que la planta no se desestabilice y pase por el bypass el agua residual que está en exceso. Eso normalmente se da en zonas donde, por ejemplo, hay unas lluvias torrenciales muy altas y normalmente son zonas muy áridas, pero cuando llueve, llueve sin cesar. Entonces, muchos de esos sistemas son puestos para controlar esa estabilidad de las plantas de tratamiento a la hora de la entrada. Entonces, básicamente, este es todo, digámoslo así, una foto general de todo lo que consiste en un tratamiento preliminar y primario para una PETAR municipal. Esta es otra imagen de otro municipio, en este caso es el municipio de Puerto Triunfo, corregimiento de Doradal, en donde esta es una de las entradas que tiene el sistema. Básicamente al fondo se puede ver, o a este lado se puede ver el cribado, a este lado los desarenadores, son estos mismos desarenadores que están acá, y finalmente aquí hay una canaleta partial para poder hacer un aforo de caudal o una medición de caudal de la entrada, necesario para poder establecer el tema de las eficiencias de remoción que la planta tiene, porque a pesar de que la nueva norma no pide el tema de remoción, cuando normalmente las PETAR municipales tienen el permiso de vertimientos, los permisos se dan por muchos años y para poder, digámoslo así, tener esa transversalidad con respecto al decreto 1594 del 84, es importante que se tenga esa trazabilidad de cómo estaba trabajando la planta bajo las condiciones normativas anteriores. Esto aplica mucho para todo lo que son PETARes municipales, para lo que es, por ejemplo, el tema de actividades industriales establecidas en los otros artículos de la resolución 631, normalmente ustedes solo tienen que caracterizar la salida, pero para el caso de las PETAR municipales sí se recomienda monitorear la mayoría de autoridades ambientales. Obviamente eso queda sujeto al requisito específico de la autoridad ambiental, hace requerimiento de entrada y salida. Muy bien. Ahora, el sistema de cribado. El sistema de cribado es básicamente remover todo lo que son sólidos gruesos y basuras. Y el otro fin principal o atributo que tiene el cribado es proteger todos los equipos que vienen adelante. ¿Por qué? Porque resulta que muchas veces ustedes cuando están en una zona específica donde estén laborando, no van a tener la posibilidad de, digámoslo así, de trabajar por gravedad, de que toda la hidráulica del sistema se trabaje por gravedad. Entonces, en ese orden de ideas, tú tienes que trabajar, por ejemplo, con presiones de bomba negativo, o sea, bombas de succión, que si tú no garantizas que retirar todos esos sólidos gruesos, pueden entrar a afectar de manera significativa pues, las unidades de tratamiento posteriores. Veo acá algunas preguntas. ¿Me recuerdas el decreto? Listo. El decreto que habla del tema de vertimientos es el decreto 3930 del 2010. Y la resolución que establece el límite máximo permisible es la resolución 631. La grabación de la charla, los compañeros de Hanna, me imagino que la están haciendo. Muy bien. Ahorita al final, todas esas preguntitas las voy a tratar de responder porque hay ciertos procesos, o sea, la normatividad tiene tuvo un término de transición para usted poderlo implementar. Después de ese término de transición hay otras medidas. Primero, antes de llegar a una sanción, hay medidas preventivas. Ya si de esas medidas preventivas tú no logras llegar a cumplir o los requisitos de la autoridad ambiental, pues sí ya puedes llegar a términos sancionatorios y clausura
o cierre del establecimiento, interrupción de la actividad hasta no tener un cumplimiento del vertimiento. Muy bien. Entonces, en el tema de cribado, existen tanto métodos fijos, que es como las fotos que vimos en la anterior diapositiva, ahorita vamos a ver otras, en donde básicamente el fijo es una rejilla que usted pone manualmente. En el tema de cribado continuo, son básicamente sistemas con banda transportadora que lo que hacen es que ellos de manera sistemática estén removiendo todos esos sólidos. Y autolimpiantes básicamente es que algunos de ellos permiten que el mantenimiento que se le haga al sistema sea mínimo y en realidad el sistema lo haga de alguna manera solo. Por ejemplo, autolimpiantes lo usan en empresas muy grandes, por ejemplo, aquí en Medellín, EPM. EPM tiene sistemas de cribado autolimpiantes, entonces son sistemas que prácticamente su mantenimiento se reduce a la hora de ser día a día, pero cuando se tiene que hacer con un nivel de rigurosidad importante porque tiene equipos más robustos. Muy bien. Aquí hay una tabla, por ejemplo, que puede ser usada para poder usted tener un diseño adecuado de la rejilla. No es usted poner ahí unas varillas como las quiera poner. No, básicamente eso también tiene todo consideraciones de diseño a la hora de hacer usted un buen montaje. Muy bien, estos son algunos ejemplos de algunos cribados. Este es de la planta municipal de Santa Fe, la entrada de la PETAR de Santa Fe, de Antioquia. Esta es un sistema de cribado de limpieza mecánica o autolimpiante, como lo dije ahorita, para Belo Horizonte, Brasil. Este ya es un sistema de cribado de tambor rotatorio, mucho más complejo. Precisamente se usa, por ejemplo, cuando los sistemas tienen un sistema muy continuo de sólidos gruesos. Entonces tienen que poner un tambor rotatorio para que el sistema no se desestabilice. Entonces básicamente aquí están trabajando con un tambor rotatorio o con lo que se llama el tornillo de Arquímedes. Básicamente esto usa el principio de diseño del tornillo de Arquímedes. Muy bien. Luego, ¿qué sigue en el tratamiento primario? Un desarenador. Básicamente, como su nombre lo dice, es quitar arenas. O sea que básicamente partículas que tienen tamaños que son relativamente grandes. Por eso ahí se habla de alrededor de 200 micras. Básicamente son tanques. Para usted poder diseñar un buen desarenador, tienes que hacer algo que se llama estimar la velocidad de sedimentación de tu muestra. Es algo parecido a lo que se llama sólidos sedimentables en lo que es la caracterización de la 631, pero es midiéndolo con mayor periodicidad para usted poder ver la curva de caída que tienen tus sólidos o tus granos en tu muestra problema. Ok, pueden existir desarenadores, tanto rectangulares como de tipo vórtice. Normalmente para las PETAR municipales se usan muchos rectangulares. Los tipo vórtices se usan solo cuando tú tienes pocos espacios, porque básicamente como tienes agitación mecánica, pues son mucho más eficientes. El cuento es que pueden ser más eficientes, pero son más costosos. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a jugar con el tema de costo-beneficio a la hora de usted poder implementar un sistema adecuado y más sabiendo que solo estamos en la parte preliminar o primaria del sistema de tratamiento. Muy bien, estas son algunas fotos de desarenadores de otros municipios. Otro ejemplo de otros desarenadores. Este es, por ejemplo, en serie. Perdón, este de abajo son en paralelo, son desarenadores en paralelos. Cuando se usan los tres, cuando, por ejemplo, aumenta mucho el caudal. Entonces, si el caudal es bajo, habilitan solo dos y con uno solo es suficiente para hacer el trabajo. Pero si, por ejemplo, hay una lluvia torrencial muy alta, entonces se habilitan los otros dos desarenadores para que ellos alcancen a estabilizar, alcanzar a sedimentar todos esos sólidos y poder que el sistema no se desestabilice. Muy bien, trampas de grasas. Trampa de grasas, todos estos siguen siendo tratamientos físicos, básicamente su función es remoción de grasas y aceites, ampliamente usada en todo lo que es la industria alimenticia, en la industria cerveceras,
En la industria de tanatopraxia, por ejemplo, también es usada. En la industria de salud pública, en las zonas, en los hospitales, en medicina legal también son usadas. La configuración, el material, van a depender de su funcionalidad. Entonces, por ejemplo, aquí hay dos tipos. La que está al lado derecho, básicamente es una trampa de grasas en acero inoxidable, porque muchas veces, pues, en el tema de alimentos, por el tema de desinfección, es más fácil hacerlas en acero, pues es más práctico hacerlas en acero para hacer más fácil la limpieza y desinfección. En el lado izquierdo, ahí es una trampa de grasas en fibra de vidrio reforzada con poliéster. Básicamente esas se usan muchas veces por tema de costos, porque son fácil desmontables, son económicas. Esta particularmente aquí tiene un sensor de nivel, esta es trampa de grasas y un sedimentador, en donde básicamente tiene un sensor de nivel que lo que hace es que con una bomba de presión negativa, cuando llega a cierto nivel el agua, la bomba se activa y vacía este tanque que ya tiene, digámoslo así, un clarificado mejor y sin las grasas que se recogen aquí en este cribado y en esta trampa de grasas. Esta, por ejemplo, es una trampa de grasas en material de construcción. Esta particularmente tiene el nivel del sedimentador un poquito más abajo porque puede ser succionada a compresión. Está haciendo uso de la gravedad también porque básicamente aquí teníamos un problema de espacio. Entonces acá una de las reflexiones es que finalmente trampas de grasas, por ejemplo, tú puedes construir en diferente tipo de material. Ahora, que te queden bien diseñadas y que les hagas un mantenimiento adecuado para que el sistema no se te rebose, ahí es donde las empresas tienen que ser conscientes que deben tener en cuenta el tema del mantenimiento de los sistemas. Muy bien, esto es un sedimentador primario. Este sedimentador primario pues es circular. Básicamente es usado en plantas municipales. Aquí básicamente se usan lo que es la PETAR de San Fernando y la PETAR de Aguas Claras de PM. Su principal función es la eliminación de sólidos orgánicos e inorgánicos sedimentables. Adicional a eso, ella tiene una particularidad y es que como ya ahí ya empiezan a existir unos tiempos de retención y ya en esos lodos ya hay una carga microbiológica, entonces en algunos momentos se pueden generar unas espumas. Entonces esas espumas o esas natas, estos sistemas están diseñados para retirar de manera controlada todas esas espumas que se retienen en la parte superior, pues que se generan en la parte superior. Muy bien, entonces resulta que en las aguas residuales no solo se genera agua como problema, sino que también se genera un residuo, ¿cierto? Un residuo sólido. Ese residuo sólido, puede, en este caso, se define como lodo primario porque básicamente es el primer lodo que se genera del primer sedimentador que en realidad está recogiendo todos los lodos. Es un lodo que normalmente como tiene toda la carga orgánica más alta, entonces tiene gran contenido de nitrógeno, tiene gran contenido de fósforo, el tema de metales asociados a todo lo que son los minerales, básicamente están en este lodo. Muy bien. Ahora, estas son algunas de las imágenes pues, de los sedimentadores, de los sedimentadores primarios en lo que son las plantas municipales pues, que normalmente enuncié anteriormente. Ok, entonces después del tratamiento primario, ¿qué sigue? Sigue un tratamiento secundario. El tratamiento secundario lo puedes hacer de diferentes maneras, dependiendo de la experticia que tienen diferentes empresas consultoras. En mi caso, al ser ingeniero químico, me gustan mucho los procesos de oxidación avanzados, pero también sé que los procesos biológicos también son muy amigables. ¿De qué depende usar uno o usar otro? Básicamente va a depender de las condiciones que yo tenga de inversión, de espacio y de tiempos de retención, porque así como los procesos biológicos en general son muy eficientes, son de bajo costo, básicamente esos dos detalles
tiene una problemática y es que requiere tiempos de retención altos. Entonces, si tú tienes en la industria, por ejemplo, en donde tienes hay veces baches con caudales muy altos de producción, normalmente los sistemas biológicos por sí solitos no van a ser capaces de poder degradar toda el agua que está generando la planta de producción para poder descargar. Entonces, por eso es importante que uno tenga esa experticia a la hora de, a la hora de elegir las mejores unidades de tratamiento dependiendo de la característica del agua problema. Por ejemplo, en el caso de mi empresa consultora, en el caso de mi empresa, lo que nosotros cuando ofrecemos una planta de tratamiento, cogemos una muestra y hacemos un diseño de experimentos para ver cuál es el mejor. En este caso, el diseño de experimentos que incluye diferentes unidades, como cuáles, como estas que vamos a anunciar acá. Entonces aquí ya sabemos que un sistema de tratamiento secundario puede tener una o varias. Puede tener un sistema de coagulación-floculación, puede tener un sistema de precipitación química, puede tener un sistema de oxidación química o un sistema biológico. Y todos esos van a requerir un tratamiento físico adicional porque todos estos te van a generar unos lodos, entonces vas a requerir un tratamiento físico adicional que es otra unidad de sedimentación. Importante que se tenga en cuenta. Entonces, para hablar de algunos de ellos, tanques de lodos activos, ¿cierto? Los tanques de lodos activos, bueno, sí, son muy eficientes, son muy buenos, tienen una alta remoción de materia orgánica, ahí van a tener un consumo de energía por el tema del compresor que se tiene que usar, pero en realidad para las cargas orgánicas o para el agua residual doméstica son altamente eficientes, ¿cierto? Ya si, por ejemplo, tenemos compuestos recalcitrantes o compuestos que son más difíciles de degradar, pues de pronto este tipo de procesos no son los más adecuados. ¿Listo? Muy bien. Esta es otra imagen de ya de una planta de agua residual en donde esos son los tanques de lodos activos. Ese burbujeo básicamente es burbujeo producto de los sistemas de aireación del sistema en particular. Ahora, ¿qué es lo interesante de los lodos activos? Lo interesante de un tanque de lodos activos es que de alguna manera va a tener la posibilidad de poder manejar, digámoslo así, no solo microorganismos aerobios, sino que hay veces puede tener, dependiendo de la naturaleza del tipo de lodo, microorganismos facultativos. Porque es importante tener en cuenta el tema de los microorganismos facultativos. De pronto alguno de ustedes ahorita lo vamos a resolver y si no lo resolvemos en las preguntas. Muy bien. Ahora, otro de los tratamientos que pueden ser usados como secundarios son las lagunas de oxidación, ¿cierto? Básicamente son estanques de estabilización, se usan cuando se tienen amplios terrenos y un caudal no muy bajo, entonces tú puedes, no tienes problemas con los tiempos de retención que se puedan tener, no vas a tener problemas de que se te va a inundar porque en realidad el espacio es más grande de lo que tú generas. Importante es que esté ubicado en zonas adecuadas. Recuerden que no solo ustedes tienen que cumplir el decreto 3930, la resolución 631, el decreto 1076, sino que también en el tema de, si recuerdan el RAS 2000 en esa época, ahorita hace 3 años, en el 2017, tuvo una actualización que se llama la resolución 330 del 2017. ¿Por qué les hablo yo de esa resolución? Porque esa resolución ya les establece distancias, por ejemplo, a las cuales tú puedes poner la planta de tratamiento hacia la descarga del agua superficial, te establece situaciones de diseño, te establece hasta inclusive rangos de eficiencia, que inclusive ahorita al final de la charla, pues se los alcanzaré a mostrar. Muy bien, entonces las lagunas de oxidación, como todo, como les venía diciendo, básicamente casi todos los procesos biológicos tienen estas mismas, digamos así, ventajas y desventajas. Como lo dice aquí, es de bajo costo, fácil de construcción, de bajo costo de mantenimiento, no se requiere desinfección del efluente, capaz de manipular una variedad de cargas hidráulicas, ideal para pequeñas comunidades y también para regiones tropicales, es decir, que lo favorece la temperatura,
porque básicamente acelera los procesos de degradación, el tema de la temperatura. Puede degradar DBO, coliformes fecales, huevos del minto, remover huevos del minto, o sea que puede tener el tema de manejar patógenos y es muy similar a lo que son los activos, filtros biológicos y filtros rotatorios. ¿Cuál es el problema que tienen normalmente este tipo de sistemas? Que si usted le empieza a variar las cargas de DBO y de sólidos suspendidos, el sistema se puede desestabilizar. Y eso normalmente puede pasar, ¿por qué? Porque resulta que en los alcantarillados, desafortunadamente en casi todos los municipios, no solo llega agua residual doméstica. Por lo tanto, por los interceptores, lo que llega al aspetar no es solo agua residual doméstica. Entonces, debido a esa problemática, de hecho es una problemática que me atrevería a decir que es a nivel nacional, por eso muchas de las lagunas de oxidación, digámoslo así, hay que tener un poco más cuidado a la hora de implementarlas. De hecho, inclusive, nada más y nada menos en lo que es Santa Fe de Antioquia hay lagunas de oxidación y hay veces los olores son tan fuertes porque precisamente ahí están llegando otro tipo de desechos que no son propiamente agua residual doméstica. Por ejemplo, hay otro tipo de actividades, digámoslo así, antropogénicas. No hay minería, pues, como en Buritica, en Santa Fe, pero hay otro tipo de actividades que pueden cambiar esa carga. Muy bien. Ahora, dentro de esas lagunas de oxidación, básicamente se pueden dividir en tres grupos. Lagunas anaerobias. ¿Qué significa anaerobio? Sin aire, ¿cierto? Entonces, básicamente funcionan a baja profundidad. Esto es básicamente un esquema. Aquí se está hablando de 2 a 5 metros, es decir, donde no exista una carga de oxígeno para que en realidad no se desarrolle microorganismos aerobios, sino microorganismos anaerobios. Pueden eliminar el 60% de DBO, no son buenos eliminadores de DBO, pero sí son buenos eliminadores de compuestos recalcitrantes, pero en el tiempo. Entonces ahí es donde está el problema. Su pH óptimo inferior es a 6,2. Muy bien. Normalmente, ¿por qué son tan tesas las lagunas anaerobias? Porque básicamente ellas tienen que llegar a hacer todo este tipo de, digámoslo así, de degradación. Ellos tienen que coger, solo asumiendo una molécula orgánica, por ejemplo, un polímero cualquiera, la sacarosa. Después de hacer la sacarosa, la tienes que partir en glucosa y fructosa. Después de la glucosa y fructosa, tienes que romperlas, hacer hidrólisis y tener los monómeros disueltos, luego acidogénesis, romperlos y empezar a hacer cada una de estas, digámoslo así, etapas. Ahora, cada uno de los microorganismos que pueden existir en la zona anaerobia, hay diferentes comunidades, es decir, la zona anaerobia tiene un conjunto o un microcosmos de todos estos tipos de microorganismos que básicamente unos usan a los otros para poder que les metabolicen, digámoslo así, su fuente energética o su sustrato para poder subsistir y finalmente generar su metano. Muy bien, estos son algunos ejemplos de las lagunas anaerobias tapadas. Lagunas facultativas. Básicamente su altura no está en una zona intermedia. Dijimos que la anterior era de 2 a 5 metros, entonces esta es de 1 a 2 metros. Básicamente trabaja de dos maneras porque facultativa significa que pueden favorecerse las aerobias o pueden favorecerse las anaerobias dependiendo de dónde se estén ubicando. Normalmente, si ustedes vieron ahorita las lagunas anaerobias, tenían una remoción solo del 60%. Estas pueden eliminar mucha más DBO. ¿Listo? ¿Por qué pueden eliminar mucha más DBO? Porque como hay un oxígeno disuelto que viene de la columna de agua, pues favorece esa oxidación de esos compuestos. Muy bien. Ya por último, las lagunas aerobias básicamente son las lagunas que están en la parte superficial. Normalmente son lagunas dadas por microalgas. La altura promedio que pueden garantizar esas algas son más o menos 40 centímetros de profundidad.
aquí hay que tener un poco de cuidado porque la idea es que se puedan tener lagunas aerobias con microalgas, pero no con cianobacterias. Porque si tienes una proliferación alta de cianobacterias, pueden generar cianotoxinas que normalmente el sistema de tratamiento no te va a tratar, o sea, las unidades posteriores no te van a tratar. Entonces, importante tener en cuenta el tema biológico a la hora de trabajar con todo lo que son lagunas de oxidación. Básicamente, en general, en conclusión, entonces, obviamente, las lagunas aerobias, perdón, pueden tener, son las que tienen mayor remoción de DBO, pueden eliminar patógenos por su alta oxidación, pueden reducir nutrientes, tienen una oxigenación del agua importante y clarificar finalmente las aguas. Este es un esquema de básicamente el resumen de cada una de las tres tipos de lagunas de oxidación y cómo de pronto tú las podrías implementar a la hora de montar las tres lagunas en serie. Muy bien, entonces resulta que veníamos hablando que adicional a eso también se generan lodos, ¿cierto? Y esos lodos hay que tratarlos. De acuerdo a la normatividad, la norma dice que debes caracterizar los lodos para determinar si es un RESPEL o no. Si el lodo se caracteriza como un RESPEL, tienes que hacerle una disposición con una empresa autorizada para hacer una disposición final de RESPEL, sea celda de contención o sea una incineración controlada o sea lo que ya tenga establecido dentro de la licencia ambiental la empresa de disposición de residuos peligrosos. En el caso de que solo sea, de que esa caracterización del lodo, si tú hasta el momento solo has trabajado procesos biológicos, pues tú esperarías que el lodo no sea, digámoslo así, no tenga unos altos niveles de toxicidad, ¿cierto? Sino que tenga un alto contenido biológico. Sin embargo, dependiendo de esa caracterización, si ya el lodo no es determinado como un residuo peligroso, ahí sí tú ya lo puedes usar como un abono, como producto final. Si igual tú no lo puedes usar para nada, tú sí puedes hacer lo que tengo yo aquí en este momento, que es los biodigestores, que básicamente el biodigestor es hacer uso de todo, llevar a la expresión mínima de degradación toda la materia orgánica, es decir, a su forma de metano y CO2, ¿cierto? Entonces, esos son los famosos huevos que normalmente ustedes pueden apreciar en algunos sistemas de tratamiento de agua residual doméstica, por ejemplo. Muy bien, aquí es donde yo, por ejemplo, también digo, en tratamientos secundarios también se pueden hacer procesos físicos. Procesos físicos como cuáles. Entonces aquí básicamente este primero es un sistema de floculación, coagulación de una planta de tratamiento, ¿cierto? Pero para usted poder definir esto, primero tienes que hacer un test de Harras, el famoso test de Harras, para usted poder establecer tu dosis óptima, ¿cierto? Poder definir qué tipo de coagulante vas a usar, si vas a desarrollar un coagulante en particular o vas a usar un coagulante comercial, si vas a usar, por decir, un policloruro de aluminio o un sulfato de hierro o un sulfato de aluminio, o en realidad vas a desarrollar un nuevo tipo de, digámoslo así, de coagulante para tu muestra en particular. En el caso mío, o de, digámoslo así, mi empresa consultora, lo que hacemos es un diseño de experimentos para poder saber qué tipo de sistema de tratamiento es el más adecuado, ¿cierto? En este caso, usted puede tener diferentes sistemas de tratamiento. Aquí en este caso, en el lado izquierdo, hay un sistema de floculación coagulación y aquí básicamente hay un reactor de fotofento. Este es un reactor que básicamente es diseñado por nuestro equipo de trabajo para hacer oxidación avanzada cuando, por ejemplo, tenemos tiempos de retención muy cortos. ¿Listo? Muy bien. Ahora, por, por último, ¿qué se viene? El tratamiento terciario. Entonces, básicamente, el tratamiento terciario, ¿para qué se usa? Se usa básicamente para usted poder saber, poder eliminar todo lo que en
realidad los sistemas de tratamiento anteriores no te pudieron remover, ¿cierto? Entonces normalmente son sales. ¿Por qué sales? Porque las sales tienen una alta solubilidad. Como tienen una alta solubilidad, entonces normalmente son difíciles de degradar. El fósforo y el nitrógeno normalmente tienen en altas concentraciones. ¿Por qué? Porque si estamos partiendo de que casi todo tiene fuente de fósforo y fuente de nitrógeno, en el caso de la materia orgánica, entonces siempre va a haber un exceso. Pero ¿cuál es el tema más complicado? Los compuestos recalcitrantes. ¿Qué son compuestos recalcitrantes? Se preguntarán ustedes. Básicamente los compuestos recalcitrantes son compuestos que de alguna manera se, digámoslo así, le ponen más restricción a que sean, a que su estructura sea degradada más fácilmente. Entonces resulta que los compuestos recalcitrantes, los procesos biológicos y un proceso, por ejemplo, de oxidación con cloro o un proceso de floculación, no les va a hacer cosquillas por decir a un plaguicida, ¿cierto? Por decir a un antibiótico que viene en el agua, por decir a cualquier otro tipo de contaminante emergente que se les pueda ocurrir a ustedes, por decir a lo que es los parabenos, lo que se usa como protector solar. El protector UV, que son parabenos, normalmente eso pasa derecho en un sistema de tratamiento. Entonces, para ese tipo de compuestos que normalmente te aportan de cubo, y de pronto te vas a dar cuenta que no va a cumplir es cuando ya hagas la caracterización final de la norma. Entonces tú tienes que implementar otro tipo de estrategias. Puedes meter dentro de ese tratamiento terciario un tratamiento físico que serían filtraciones, ¿cierto? Puedes poner un tratamiento biológico que serían reactores ya más pequeños pero más especializados. ¿Reactores como cuáles? Como el reactor UASB, como el reactor GSB, como el DAF, como el FAFA, ¿cierto? Como otro tipo de unidades de tratamiento biológicas. O también puedes poner tratamientos químicos. Aquí hay algunos también. Estos que están en este costado que dice oxidación química, muchos de ellos son lo que yo llamo oxidación avanzada. En estos tratamientos yo básicamente, como tengo un mayor poder de oxidación, pues son procesos mucho más eficientes en tiempos más cortos, pero tienen la desventaja, y por eso es importante hablar de los pros y los contra, de sus costos, ¿cierto? Ahora, si ahorita de pronto en las preguntas podemos mirar de costos, pues podemos mirar de pronto al final en las preguntas, hacer unas comparaciones en algunos de ellos. En el tema de absorción, entonces aquí hay un tratamiento físico, carbón granular, carbón en polvo o resinas, básicamente. Y estos también procesos UV, también son algunos de los procesos de oxidación avanzada o oxidación con radicales OH punto, pues que no voy a entrar en detalle pues en ese tema tan químico de oxidación, pero en realidad son los procesos que hoy en día, digámoslo así, están entrando a tener un auge bastante fuerte a nivel mundial, existen, a nivel nacional están apenas cogiendo fuerza lo que es el fenton y el fotofenton, y la electroquímica, por ejemplo, en lo que es la minería, o la electrocoagulación en lo que es la industria de colorantes, pero pues poco a poco vamos cogiendo fuerza en la implementación de este tipo de tecnologías aquí en Colombia. Muy bien, entonces, finalmente, uno monta una planta de tratamiento dependiendo de las diferentes unidades de tratamiento que tú tengas, ¿cierto? Perdón, no de las diferentes unidades, de la diferente problemática que tú tengas en el vertimiento y de tu capacidad de inversión que tengas, ¿cierto? La norma en algún momento te permite inclusive hacer reuso del agua, pero para hacer reuso del agua, primero tienes que demostrar que sí la tratas bien, que ese es otro tema. Es más, inclusive en el plan de desarrollo, no sé si ustedes están familiarizados con el plan de desarrollo del 2019. El plan de desarrollo del 2019 le delegó el tema del cumplimiento de vertimientos, de los vertimientos puntuales sobre alcantarillado,
no a la autoridad ambiental, sino a la empresa de servicios públicos, ese seguimiento. Entonces, ¿para qué? Y eso se está haciendo de una manera sensata, o sea, según lo que yo entiendo, por qué lo hicieron, es porque finalmente si los vertimientos puntuales que hablamos ahora, cuando yo dije los colectores, donde dije que, por ejemplo, en ciertas zonas urbanas hay alguna industria y hay un vertimiento de agua residual no doméstica, pues entonces de alguna manera a la planta de tratamiento que le, digamos así, que el responsable de la empresa de servicios públicos es la que es responsable finalmente ante la autoridad ambiental. Por eso, de alguna manera, como para ir poniendo la cadena de responsabilidades, pues el plan de desarrollo el año pasado eh, estableció ese aspecto. Muy bien, aquí yo quiero que hagan una reflexión. Esta es la tabla número 29 de la resolución 630, de la resolución 330 del 2017, o sea, la modificación del RAS. Resulta, y les voy a más o menos a mostrar cómo se entiende esta tabla, resulta que como los parámetros que de alguna manera se midieron durante tanto tiempo fueron la DQO, la BO, los sólidos y las grasas, de acuerdo al decreto 1594 del 84, pues de alguna manera el RAS pudo establecer y de manera teórica y trazando con teoría, pudo establecer unas eficiencias máximas y mínimas de cada unidad de tratamiento. ¿Eso con qué fin? Con el fin de que uno haga el ejercicio de definir inclusive cuáles son las posibles unidades de tratamiento que yo en mi espacio tengo para poder implementar. ¿Por qué es bueno hacer este ejercicio? Porque resulta que yo a los muchachos cuando les dicto una clase les digo, bueno muchachos, resulta que una DQO de un colorante de flores, por decir algo, un residual de una mezcla de colorantes, eso puede dar alrededor de 1.000.000 de DQO, 1.000.000 miligramos por litro, ¿cierto? Si yo digo que el sistema tiene un 80 hasta un 90% de remoción, el 90% de 1.000.000, básicamente quedan 100.000, ¿cierto? Miligramos por litro. Pero es que resulta que 100.000 miligramos por litro sigue siendo un número muy grande, porque normalmente lo que hay por allá en la resolución 631, en el artículo 14, en el artículo 16, si es descarga alcantarillado, para cualquier actividad económica que se multiplica por 1.5, normalmente es de 300, de 600 miligramos. Entonces, la reflexión que yo les doy aquí es que tienen que tener mucho cuidado, por ejemplo, con dos cosas. Una, tener equipos de monitoreo adecuados y trazables y que sean precisos para que en realidad ustedes sí tengan mediciones adecuadas, ¿cierto? Y definir las unidades de tratamiento que en realidad sí les puedan servir a ustedes. Porque la aplicabilidad de cada una de ellas va a ser diferente. Es decir, todos los procesos biológicos en general son muy buenos, pero solo si la carga es biodegradable. Si tú quieres degradar a una descarga, por ejemplo, de una industria de cromado para un sistema biológico, pues te aseguro que el sistema biológico no va a ser capaz de removerte todos los metales que puede tener esa industria de cromado. Entonces, la invitación es a entender un poco cuál es el tipo de vertimiento que ustedes tienen para poder saber cuáles son las mejores unidades de tratamiento a resolver. Muy bien, si quieren, veo que hay varias preguntas. Si quieren, las empezamos a filtrar, Inti. Dale, claro que sí. Entonces yo ya empiezo a revisarlas y las O si empezamos quieres, a yo ver. aquí las voy leyendo y voy respondiendo. Listo, dale, perfecto. No hay problema. Bueno, Álvaro Martínez habla de cuál es el decreto de los límites permisibles. Bueno, el de los límites permisibles no es un decreto, es una resolución. Es la resolución 631 del 2015. El decreto es el decreto 3930, que es el que establece el permiso de vertimientos. Y el decreto madre
de todo este tema normativo es el decreto 1076 del 2015. Ese es el decreto, el reglamento único ambiental. ¿Dónde está disponible la charla? No sé. La grabación, no sé. Los estar siempre deben realizar ajuste de pH, depende. Javier Andrés pregunta eso. Depende. ¿Por qué te digo depende? Porque, por ejemplo, si yo tengo una descarga en donde mi agua tiene un pH o mi pH de descarga es pH neutro, pues yo de entrada puedo trabajar con un sistema biológico. Pero, por ejemplo, si yo en el sistema de floculación, coagulación, determino que la dosis óptima es a pH básico, vea, pH ácido, perdón, pues entonces yo tengo que hacer un ajuste de pH para poder aumentar la eficiencia en la floculación, coagulación. Dice, ¿el agua debe tener un tipo de pH específico para realizar el tratamiento primario? No, no porque el tratamiento primario normalmente es un sedimentador, aunque si por ejemplo tú tienes, por ejemplo, ahí hay varios aspectos. Normalmente todas las sales están disueltas, altamente disueltas a pH neutro, pero supongamos usted tiene un residuo en donde tiene muchos metales y tiene un residuo es ligeramente básico. Si yo tengo un residuo ligeramente básico, lo que yo hago no es bajarlo a pH ácido. Lo que yo hago es sigo subiéndolo, a llevarlo hasta un pH de 12 o 14, para precipitar esas sales como oxohidróxidos y hago un tratamiento por basificación, por ejemplo. Con respecto al complemento de la pregunta de Javier, listo. Las empresas que no cumplan este tratamiento hay una sanción. Pues miren, normalmente la resolución 631 es del 2015. La resolución tuvo un término de transición de 2 años. Es decir, que en realidad iniciaba en el 1 de enero del 2016 y finalizaba en el 2018. Ahora las autoridades ambientales o las empresas de servicios públicos lo que están haciendo es solicitando, como corresponde en el mismo decreto y en la misma resolución, es la caracterización anual. Y en esa caracterización anual, básicamente se dan cuenta si la empresa particular o la empresa de servicios públicos está cumpliendo en todos o en alguno de pronto está fallando. En el caso de que el que esté fallando sea muy grave, pues entonces hay que generar un plan de cumplimiento. Ese plan de cumplimiento dentro de la normatividad tenía un tiempo de 1 año, pero como la transición de la norma ya venció, el tiempo de respuesta de ese plan, el tiempo de acción de ese plan de cumplimiento tiene que ser el establecido por la autoridad ambiental. Normalmente la autoridad ambiental está dando entre 3 meses a 6 meses. Buenas tardes, yo trabajo con unas plantas de tratamiento de agua residual, capacidad de 150 personas, 4.500 galones. ¿Cómo puedo tratar el control de mal olores? ¿Qué químicos me recomiendas? Gracias. Listo. Ahí tendría que ver, para olores normalmente se trabaja la cal con el tema de control de olores, pero entonces hay que mirar si tu sistema de tratamiento es convencional. Entonces ahí habría que mirar si, por ejemplo, el FAFA o si la PETAR municipal tiene un FAFA que de pronto le tienes que mejorar el lodo. Entonces tienes que hacer una renovación del lodo, por ejemplo, porque los olores también puede ser un indicador de que el lodo ya está muy maduro. Si el lodo ya está muy maduro, entonces ya hay una cantidad de metano, por ejemplo, que no es la adecuada. Entonces ahí una de las recomendaciones puede ser, por ejemplo, la renovación del tema del lodo en el caso de ser un sistema anaerobio. Que también te recomiendo que revises tablas porque normalmente la madurez del lodo se puede hacer o trazar con variables físico-químicas como lo que es la alcalinidad y la acidez. Entonces, hay tablas en donde te pueden servir ese tipo de situaciones. Y ya en el lodo como tal, si lo estás secando, Calviva te sirve para el tema de olores. Bueno, buenas tardes. ¿Qué se hace con los residuos de las cribas y de los tratamientos finales? Muy buena pregunta, Oscar. Normalmente el residuo de las cribas y el tratamiento final va a algo que se llama, en el caso de una petar municipal, es lo convencional, son lechos de secado.
pero en empresas pequeñas o en industria, digámoslo así, cuando no tienen lechos de secado, no tienen espacios, hay otro aspecto que se llaman filtros prensa. Esos filtros prensa lo que hacen es quitar la mayor parte de humedad y ya después de que tú ya tienes, digámoslo así, el lodo seco, lo que dice la norma, lo que requieren, lo que hay que hacer es que tienes que hacer una caracterización de ese lodo. Si el lodo es un residuo peligroso, lo tienes que disponer con una empresa que tenga licencia para transportar y disponer los residuos. Y si básicamente no te sale que es un residuo peligroso, puedes usarlo, por ejemplo, como abono. Muy bien, ¿se tiene alguna norma para descarga al suelo de las aguas residuales? Sí, está el decreto 050. El decreto 050 es del 2018, creo que fue. Es mucho más complejo. La descarga a suelos, ahorita el tema de vertimiento de suelos es un poco más complejo porque la caracterización que están pidiendo para microbiológica, por ejemplo, para suelos, es aterradora, es costosísima y recuerden que todos esos parámetros deben estar acreditados. Entonces, en este momento creo que solo hay 2 laboratorios en Bogotá que hacen toda la caracterización de los análisis de suelo, o sea, entre los dos, porque no hay laboratorio hasta la fecha, pues que yo conozco, que haga todos los análisis del decreto 050. Muy bien. Erika López, ¿existe otro tratamiento por electrólisis? Sí, claro, por electrólisis hay varios tipos de tratamientos. Erika, usted puede hacer por electrólisis electrocoagulación o electrodeposición. Por ejemplo, la electrocoagulación, ¿para qué podría servir? Básicamente las dos o el principio de cualquier proceso como la electrólisis sérica se basa en una fuente de poder y 2 electrodos, uno que tiene una carga negativa y uno que tiene una carga positiva. Eso es lo que llamamos ánodo y cátodo, ¿cierto? Tanto en una electrocoagulación como en una electrodeposición están los mismos, digámoslo así, instrumentos, ¿cierto? Entonces, básicamente, ¿en qué consiste? Consiste en que tú generas una carga con una fuente de poder y la carga, por ejemplo, en el caso de la electrocoagulación, lo que hace es que, por ejemplo, desestabiliza las cargas que hay en el agua. ¿Para qué sirve eso? Para tratar, por ejemplo, los colorantes o los residuos de colorantes, porque los colorantes tienen alta solubilidad. Entonces usted lo que hace con la electrocoagulación es hacer cargas, choques en el agua, y entonces desestabiliza todo ese colorante diluido o coloidal y pueden empezar a generarse los flocos. En el caso de la electrodeposición es usada, por ejemplo, para los residuos de las aguas, por ejemplo, de los molinos de mina. Cuando tú estás moliendo en minería, ellos tienen que humedecer los molinos y todas esas aguas tienen arenas y solo normalmente cualquier actividad minera pues tiene, digámoslo así, un mineral en particular a explotar y permitido explotar. Todas esas otras aguas tienen altos minerales disueltos. Entonces, por ejemplo, la electrocoagulación es esos mismos electrodos, ponerlos y de manera selectiva migrar sobre un electrodo el hierro o el cadmio o el aluminio o el níquel de cada una de estas. Muy bien. Si es bueno tener una rejilla delgada o fina y después una gruesa, es bueno antes del desarenador. Sí, claro. De hecho, usted puede hacer una malla de diferentes rejillas. Si usted tiene rejillas donde normalmente tiene primero, por ejemplo, usted tiene que mirar es el orden. Si, por ejemplo, lo primero que a usted le salen es cobertura vegetal, hojas y todo eso, pues en realidad pones una rejilla gruesa y luego pones una rejilla fina para retener el resto, pero sí es válido. Antes del desarenador, claro, es importante tenerlas antes del desarenador para que el desarenador no se te sature tan rápido. Además, ahora se tienen unos documentos compilatorios. Sí, efectivamente, por eso se habla del decreto 1076, que es el que compila toda la normatividad. Unir los dos sistemas aeróbico-anaeróbico saldría un buen vertimiento que uno solo. Sí, claro, de hecho, lo que pasa es que, Rubén, ahí en ese caso, recuerda que un sistema anaeróbico, me imagino que la pregunta es 2 sistemas, un sistema anaeróbico y uno aeróbico, me imagino.
Imagino que la pregunta es esa. En ese caso, claro, usted puede implementar o inclusive dos sistemas anaerobios o dos sistemas aerobio-anaerobio. En realidad, por ejemplo, una laguna facultativa o lagunas de oxidación que tenga las tres, ahí tiene la mezcla de los dos sistemas. ¿Dónde especifica la normatividad para cementerios? La normatividad para cementerios y funerarias es el artículo 14 del decreto del artículo 14 de la resolución 631. Específicamente la actividad pompas fúnebres. ¿Cómo se puede estimar de manera precisa las medidas de volumen y cantidad de unidades para el diseño del desarenador? Para calcular los volúmenes y las medidas tienes que determinar primero el caudal, o sea, tú tienes que saber tu caudal de vertimiento antes del sistema, ¿cierto? Para eso tú puedes tener caudal por aforo volumétrico o caudal con mínimo linetes. De hecho, creo que Hanna vende ese tipo de equipos. Los compañeros hablarán más de eso ahorita. Y adicional a eso, las unidades de diseño se dan en miligramos por mililitro, porque eso es sólidos sedimentables. La grabación la podemos obtener, la responden los compañeros de Hanna. ¿Es recomendable utilizar trampa de grasas en plantas de beneficio? Es necesario. Es necesario en plantas de beneficio tener trampa de grasas. Las grasas no se pueden utilizar en algún proceso o solo se desechan. Depende. Si por ejemplo tú puedes, si tú tienes, digámoslo así, una planta de tratamiento de lácteos y tú remueves las grasas, tú esas grasas las puedes devolver y usarla, por ejemplo, para hacer detergentes, porque la grasa es un residuo. Pero entonces ahí tú tienes que invertir en un nuevo trabajo, pero sí se puede, sí se puede. ¿Cuáles son los materiales adecuados para hacer una buena trampa de grasas? Los materiales adecuados van a depender del tipo de vertimiento. Normalmente, si son vertimientos en alimentos, recomiendan acero inoxidable. Si son vertimientos, por ejemplo, domésticos o de sacrificio o petar municipales, recomiendan que sean en material de construcción o si las vas a hacer sobre piso, en fibra de vidrio reforzada con poliéster. Muy bien. ¿Qué pasa cuando un reactor genera una cantidad de espuma exagerada? ¿De qué depende y cómo se puede controlar? Cuando se genera una cantidad de espuma, hay varios fenómenos que pueden generarse y son producto de los microorganismos, que se llama el fuming. Y básicamente eso es exceso de cierto tipo de microorganismos. Lo que hay que hacer ahí es hacer control microbiológico, saber qué tipo de microorganismos son los que tienes para poder hacer control de ellos. Teniendo en cuenta que la lluvia es un factor que puede llegar a saturar los estar o petar, ¿cómo se tiene en cuenta este factor en el diseño de un sistema? Muy buena pregunta. Recuerden que yo les hablé que hay unas fotos en las que está en la presentación que se llama desarenador, ¿cierto? El desarenador, normalmente cuando tú diseñas una planta de tratamiento, hay algo o una de las tantas variables de diseño es el caudal de diseño, ¿cierto? Dependiendo de la experticia que tenga la empresa consultora o la empresa constructora, ese caudal de diseño lo tienen a un 30, a un 70 o un 80%. Eso va a depender pues o de qué criterio tenga la empresa. Entonces yo ahí ya sé que la planta trabaja con un caudal máximo. Ahora, si se supera ese caudal máximo, lo que uno tiene que hacer es un bypass o ese digámoslo así, ese vertedero de exceso, que lo que hace básicamente es que si llega a cierta altura, se va por ese costado y básicamente no pasa por la planta, sino que queda bypassado. Eso es lo que normalmente se usa en las petar municipales. Porque no es común encontrar un sistema con techo para evitar la disolución de la agua, no, sí hay. De hecho, el techo se pone no en la primera parte, sino que se pone en el FAFA, en lo que es en el filtro anaerobio de flujo ascendente, que es, digámoslo así, uno de los sistemas biológicos que se usa ampliamente en los municipios, por ejemplo, aquí de Antioquia. Eh, Solo se pone techo y se hace una zona, digámoslo así, como de evitar inundación, solo de la zona del FAFA, que es el sistema
que se debe controlar en el tema de remoción. Los lodos primarios se recogen en los desarenadores o qué destino tienen para disponerlos. Tanto los lodos del desarenador, los lodos del sedimentador primario, los lodos del sistema biológico, todos deben disponerse en un mismo sitio. Pues, ¿qué es lo ideal? Que usted los ponga en un mismo sitio, los seque y le haga una disposición adecuada. ¿Qué tipo de tratamiento realiza el agua de residuo de las plantas de beneficio? Normalmente los tratamientos que hay en las plantas de beneficio son tratamientos convencionales, es decir, tiene cribado, tiene trampa de grasas, tiene desarenador, tiene tratamiento biológico, después del tratamiento biológico otro sedimentador y clarificador. Ahora, ¿de qué va a depender? De la carga, porque, por ejemplo, pues tienen que tener mucho cuidado los caudales de diseño, porque vuelvo e insisto, normalmente, por ejemplo, en una planta de beneficio, particularmente ante esta pregunta, hay una situación muy, digámoslo así, una situación particular y es que ustedes pueden sacrificar o 100 cabezas en un día o no sé, 1000. Entonces resulta que la carga que sale de la planta de producción hay veces es mayor que la establecida en la planta de tratamiento. Entonces la recomendación ahí es tener sistemas, digámoslo así, simultáneos para que aumente ese tiempo de retención. O en el caso de que tengan muy poco espacio, implementar un tratamiento químico previo, posterior al tratamiento biológico para poder garantizar el cumplimiento de la norma. Hay estar que emplean tecnologías híbridas, por ejemplo, tratamiento biológico con tratamientos químicos, sí, claro. De hecho, inclusive plantas como la Nacional de Chocolates tiene en el sistema de tratamiento, su tratamiento final es tratamiento con humedales, una parte del tratamiento inicial es un DAF y luego tienen una oxidación química. Entonces, en realidad, sí, por ejemplo, lo que yo construyo son híbridos, hay veces. Ahorita lo que estoy, por ejemplo, ahorita coticé un híbrido para una empresa de beneficio precisamente por eso, porque tienen tiempos, mejor dicho, necesitan tratar mucha agua en corto tiempo. ¿Cómo se puede medir el impacto en la estabilidad del sistema cuando, por ejemplo, la planta de tratamiento recibe descargas altas en soda cáustica o en ácidos para desinfección de tanques y tuberías en una industria de bebidas? ¿Cómo se puede medir el impacto en la estabilidad del sistema? Es una muy buena pregunta. En el tema de la soda cáustica, recuerden que la soda va a tener varios problemas de corrosividad, ¿cierto? Para medir la estabilidad, mi recomendación sería primero calcular, hacer estudio de pérdidas de carga. Es decir, hacer todo el estudio hidráulico de cómo fue el montaje del sistema para ver cómo es la pérdida de carga del material en particular. ¿Por qué? Porque el material va a tener una carga específica y va a tener unas características específicas de uso. Entonces, primero creería yo que hay que estimar todas las pérdidas o la capacidad que tiene todo el sistema instalado para ver si por ahí puede darse uno cuenta cómo es ese impacto. Adicional a eso, hay que tener en cuenta que las mediciones, la norma no habla de conductividad, pero por eso es bueno que dentro del monitoreo se hable de la variable conductividad, porque la variable conductividad te da pie de lo que son sales disueltas. Muy bien, estos son los procesos de fotorreducción, esos son los procesos de fotorreducción y fotofenton. Fotofenton, básicamente fotofenton es un proceso de oxidación avanzado. En la oxidación avanzada hay un compuesto que se oxida y otro que se reduce. Normalmente es foto porque usa luz y fenton porque usa una sal de hierro. Listo. Andrea Monroy, ¿cómo podría empezar a cuantificar la presencia de virus como el SARS en este tipo de muestras? Igual, normalmente para tú identificar el virus, tú lo puedes identificar o por PCR o por prueba de anticuerpos. Tú puedes hacer una muestra de PCR en la muestra de agua residual y poder mirar si la puedes determinar. De hecho, la Universidad de Antioquia en este momento
Ya acabo de firmar un contrato con Corantioquia para la medición de SARS-CoV-2 en agua residual en toda Antioquia, pues en la jurisdicción de Corantioquia. Si uno no participa en toda no sé. ¿Cómo medir el impacto en la viabilidad de los microorganismos que se utilizan en los procesos aerobios o anaerobios frente a su potencial susceptible a la descarga? Bueno, con el tema de los antibióticos habría que hacer estudios de laboratorio para ver la capacidad de asimilación que tienen los microorganismos a ese antibiótico en particular. Entonces tú primero lo que tienes que es hacer estudios con microorganismos individuales y estudios con comunidades y dopar con diferentes tipos de antibióticos. Esos son estudios de biodegradabilidad que se pueden hacer a escala laboratorio. Ya tú eliges qué tipo de microorganismos de acuerdo a la teoría, pero esos son estudios que se hacen frecuentemente. Por ejemplo, en las universidades he visto ese tipo de estudios. ¿Qué tipo de microalgas se utilizan allí? Microalgas, depende de lo que tú quieras remover. Por ejemplo, en el caso de si yo quiero remover cianuro de los aguas de minería, pues hay un tipo de microalga específica. Si quiero remover oro, si quiero remover algún compuesto en particular, cada alga va a tener su tipo de, digámoslo así, nutriente en particular. Entonces va a depender del tipo de, digámoslo así, de compuesto a degradar. Listo. Si uno no parte, existen bacterias facultativas que se utilizan para eliminar bases fuertes como la soda cáustica. Habría que mirar, porque es que resulta que la soda cáustica es agua pH básico y resulta que las bacterias o muchos de los microorganismos, no todos son termotolerantes digámoslo así, termotolerantes, no, perdón, son extremófilos. Es decir, se pueden mover pueden subsistir a temperaturas extremas. Se sabe que hay microorganismos, por ejemplo, que resisten el ácido, que producen ácido sulfúrico, ¿cierto? Entonces habría que mirar si hay microorganismos que pueden existir o si hay microorganismos extremófilos que pueden existir en bases fuertes. Si existen, sí se podrían tratar. Se agregan aditivos para el tratamiento de aguas floculantes. ¿Cuáles aditivos? Normalmente lo que se agrega en floculación, coagulación, son coagulantes comerciales. Lo más comercial es sulfato de aluminio, policloruro de aluminio y sulfato de hierro. Ya hay otros tipos de coagulantes que pues ya las fábricas o las empresas dedicadas al tema de limpieza y tratamientos especializan y ya empiezan a usar, por ejemplo, otro tipo de resinas o polímeros orgánicos o mezclas de ellos en una formulación para que les sean más funcionales. Tipo A, tipo B, eso ya serían temas comerciales. ¿Qué es un lodo activo y qué tipo de caracterización se le hace a un lodo? Listo. Un lodo activo básicamente es porque proviene de un sistema de tratamiento que viene de aireación, o sea, que viene producto facultativo o aerobio. ¿Qué tipo de caracterización se le hace a los lodos? Pues normalmente lo que tú puedes hacer para saber qué tipo de comunidad es PCRs. Porque es que si tú quieres, o sea, si tú sabes qué microorganismo en particular vas a buscar, pues entonces tú miras el método, por ejemplo, para determinar huevos del Mintus y seleccionas cuál es el sustrato específico, cuál es la cepa y haces la medición de ese microorganismo en particular. ¿Por qué? Porque pues en los microorganismos también hay selectividad e inclusividad, ¿cierto? Pero, pero si tú no sabes si quieres hacer un barrido o quieres hacer una investigación, por ejemplo, de qué tipo de comunidades microbiológicas hay, pues la recomendación es hacer una PCR, que ahorita últimamente se pusieron de moda. ¿Se puede utilizar cloruro férrico como coagulante? Sí. ¿Qué pH es óptimo en un reactor de lodos activos? Va a depender. Normalmente los pHs de lodos, lo ideal es pH 6, pero va a depender del tipo de lodo que estés trabajando. Pero normalmente los lodos, la idea del pH es que sea un pH 6.
Para el reactor fotofenton, ¿dónde estarían las lámparas o la fuente de luz? Tú puedes hacer fotofenton, sea natural, que sería la luz solar, o puedes hacerlo con lámparas o asistida, que sería una fuente de luz. Normalmente uno, ¿cómo lo hace? Si es luz solar, pues entonces tú pones paneles y pones simplemente tubos a que estén pasando sobre paneles solares o sobre láminas de aluminio. Y si solo es con luz asistida, pues tú pones un reactor circular y, por ejemplo, en el centro le pones una lámpara UV. ¿Cuál es el tema de una fuente asistida? Que esas lámparas UV son a base algunas de mercurio y la normatividad ya no permite el tema de uso del mercurio. ¿Qué tipo de resinas se pueden usar en el tratamiento de absorción? Normalmente son resinas de intercambio iónico. Dependiendo de la naturaleza del agua, usa resinas aniónicas o catiónicas o resinas poliméricas. ¿Cuál es el costo para implementar una planta de tratamiento? Va a depender del caudal. En el caso de una petara anaerobia para agua de uso doméstico compuesta por cribado, reactor UAS y filtro biológico, ¿son suficientes estos procesos? Depende. Tendrías que hacer el cálculo. Tú conoces el cribado inicial. Si conoces la concentración inicial, puedes coger la resolución 330, que fue la última tabla que les puse, y poner los valores máximos de remoción. Y con eso te das cuenta, calculando, ir debitando de la carga inicial, cuánto te daría. Si eso te da y te cumple la norma para artículo 8, que creo que es agua residual doméstica, la 631, sí, si no, no te cumple. ¿Qué recomienda usted para la remoción de metales pesados, por ejemplo, aquellos que provengan de la actividad minera? Caso mercurio. En el caso de mercurio, tuve la oportunidad de dictar una charla en el 2014 para el tema de remoción de mercurio y cianuro en el tema de minería. La estrategia es con electrodeposición. Trabaja en una empresa del sector salud interconectada al sistema de alcantarillado. En la caracterización me sale muy alta la de veo y la de cubo. ¿Puedo implementar un sistema artesanal o un proceso del sistema que me ayude a mejorar estos parámetros sin implementar una petar completa? Como lo dije anteriormente, si usted pone una artesanal, usted pone... A ver, lo que pasa es que si usted trabaja en el sector salud, de entrada la autoridad sanitaria y la autoridad de salud lo van a tener entre ceja y ceja. Artesanal normalmente no puede ser artesanal porque para usted tramitar un permiso debe entregar memorias de cálculo. Entonces usted tiene que entregar planos del sistema. Entonces artesanal no podría ser. Y si usted pone un sistema convencional, pues ahí vas a tener un problema porque tendrías que entrar a definir si haces una atención en salud de primero, segundo, tercer nivel, porque dependiendo de ese tipo de atención, si usted usa inyecciones o usa ese tipo de cosas, un sistema convencional no le va a trabajar. Además de una nueva tasa retributiva muy alta. Sí, muy bien. Es verdad, si tú no cumples, eso te lo compensan con tasa retributiva. Es verdad, Luis Carlos. Rubén, ¿podría aplicar oxidación avanzada sin otros tipos de tratamientos? No, porque es que resulta que la oxidación avanzada tiene que tener una condición, o sea, el sistema es muy estable, pero así como es de estable, tiene que estar muy homogéneo desde el principio. Entonces, si tú, por ejemplo, la grasa es muy alta y le vas a hacer oxidación avanzada, la oxidación avanzada no va a ir a atacar a a todas las sustancias coloidales que aportan de cubo, sino que va a ir a atacar a la grasa. Entonces, por eso siempre debes tener una complementación de unidades de tratamiento. ¿Cuál es el costo mínimo de la implementación de un tratamiento de oxidación avanzada en un sistema de tratamiento de aguas? Va a depender del caudal de diseño, pero por ejemplo un sistema que yo instalé de un caudal de diseño de 0.5 litros por segundo, que tiene trampa de grasas, sedimentador primario, oxidación, sedimentador secundario y filtración para 0.5 litros segundo, puede valer 85, 90 millones de pesos, para que más o menos lo tengan en cuenta. Tengo una consulta, una empresa que se dedica a fabricar productos de aseo genera una carga alta de cloro residual y es importante removerlo para poder hacer mediciones de otros parámetros. ¿Qué tipo de remoción se podría hacer diferente a la aireación? Temperatura. El cloro se puede remover por temperatura también.
¿Cuál es el tratamiento? Pero tienen que tener en cuenta con el tema de los gases. Si lo van a remover por temperatura, tienen que tener filtro de gases. ¿Cuál es el tratamiento más óptimo para el tratamiento de lixiviados? Depende del tipo de lixiviados. Si el lixiviado es de un, digámoslo así, de un cerro de basura ya muy maduro, pues tú puedes poner simplemente un humedal. Pero si tus lixiviados son de basura recién llegada, la carga de lixiviados es tan alta que tú necesitas un sistema de tratamiento mucho más complejo. Buenas tardes, ¿cómo se puede hacer el tratamiento de aguas residuales procedentes de empresas de flores? Normalmente las empresas de flores, el tratamiento que hay, pues el tratamiento que conozco de cerca es un tratamiento Fenton con precipitación también de metales por basificación. O sea, es basificación y Fenton, el que conozco. ¿Cuándo clorar si aún se tiene presencia de materia orgánica? Muy buena pregunta. O sea, de todas maneras recuerden que clorar no es bueno porque finalmente se generan productos de desinfección como el cloroformo o derivados como el cloroformo. En principio la cloración no es tan recomendable o si igual la vas a hacer, te recomiendan las zonas que sea aireado, la dosificación controlada, que el operario tenga los implementos de protección personal adecuados, porque por ejemplo, como reflexión, aquí todavía usamos cloro, pero en Alemania, por ejemplo, el agua potable no usa cloro, es desinfección con ozono. Puedes repartir el orden, ampliar las lagunas para tratamiento. Normalmente el orden, si uno quiere usar las tres, primero sería la laguna aerobia, luego la facultativa y por último la anaerobia. Ingeniero, no es tan, usted dice que para un sistema de aguas domésticas no es tan recomendable usar los dos. No, sí, sí se puede usar. De hecho, lo que pasa es que, mira, si usted usa lodos activos, pues obviamente los lodos activos tienen una alta remoción de DBO. El cuento es que tienes un costo por aireación. Mientras que si tú pones un filtro anaerobio de flujo ascendente, él solo va a subir por la presión del agua. O sea que no tienes un consumo de energía que tienes que luego asociar y luego cobrarle al usuario. Entonces, no es que no lo recomiende, sino que pues es más costoso pues su tratamiento. Pero pues si usted lo puede hacer, claro. El material lo comparto, sí. En la industria de hidrocarburos donde podemos tener la posibilidad de que lleguen hidrocarburos a la petar. En la industria de hidrocarburos, por ejemplo, ahorita hay un problema grave, solo, inclusive no me voy a ir muy lejos, o sea, no me voy a entrar a la industria de hidrocarburos, las estaciones de servicio. Las estaciones de servicio hacen parte de la industria de hidrocarburos. Normalmente toda la gasolina que se riega cuando llueve se va por esos corredorcitos. Normalmente las estaciones de servicio tienen como unos huecos al interior o un vacío al interior de la estación con el fin de que el agua lluvia cuando arrastre los hidrocarburos se vayan por esas tuberías y ya se vayan a una trampa de grasas y por ejemplo un sedimentador y ya un sistema biológico para tratar esos hidrocarburos. ¿Qué solución hay para las formaciones de algas filamentosas en las lagunas de oxidación? ¿Qué solución hay para la formación de algas filamentosas? Eh, lo que pasa es que ahí va a depender porque tendrías que mejorar de pronto la condición de aireación para evitar que ellas generen esos filamentos, pero con ese tema habría que entrar a mirar cuáles algas en particular, pero pensaría yo que con la aireación podríamos mejorar el tema de esa formación de algas, evitar la proliferación de esas algas filamentosas.
Dentro de las conferencias mencionadas que los microorganismos facultativos son importantes en las lagunas, ¿en qué radica esta importancia? ¿Por qué son importantes los microorganismos facultativos? Porque básicamente los microorganismos facultativos, dependiendo si hay, por ejemplo, o sea, todo el caldo de microorganismos facultativos, dependiendo si la condición es aerobia o anaerobia, eh, proliferan más unos u otros, es decir, allá hay un caldo con todos. Pero si hay aire, entonces proliferan algunos y eso hace que la eficiencia, mejor dicho, eso hace que su rango de uso sea muy amplio. Entonces, por ejemplo, muchas empresas venden galones de bacterias facultativas y normalmente esas bacterias, entonces tú las usas independiente si tienes un reactor aerobio o anaerobio. Simplemente les cambias las dosificaciones, vas monitoreando tu crecimiento de tus microorganismos para poder poner tu sistema estable o en las condiciones adecuadas. Muy bien, ¿cuál sigue? Va a quedar sin voz. Buenas tardes. La oxidación con peróxido de hidrógeno después de la clarificación puede generar lodos. Eh, Depende. Si la carga orgánica todavía es muy alta, o sea, si la de cubo todavía es muy alta, sí genera lodos, porque normalmente la oxidación con peróxido genera un precipitado, que serían los óxidos. Entonces sí podría generarse. Muchas gracias, compañero Oscar. ¿Cómo se mide el índice? Bueno, dos preguntas del compañero de Sumicol. Tengo dos preguntas. ¿Cómo se mide el índice de biodegradabilidad? Normalmente el índice de biodegradabilidad se hace con una DBO extendida. Entonces, con esa DBO extendida, tú puedes saber si su sistema es muy biodegradable o no. O si usted puede solo, o si usted solo, mejor dicho, usted quiere mirar el índice de biodegradabilidad de un producto o quiere saber si el sistema es biodegradable, porque si el sistema es biodegradable, simplemente la relación de cubo de BO. La relación de cubo de BO, si es mayor al 60% es biodegradable, si es menor no es biodegradable. O si quieres determinar si el producto es biodegradable, haces una DBO extendida. De acuerdo al tipo de industria, como aceites y grasas, se utilizan separadores API y piscinas de oxidación. Sí, exacto. Ahí, por ejemplo, piscinas de oxidación pueden ser usadas, sí. Los humedales pueden ser tratamientos de agua residual, claro. El humedal es una unidad de tratamiento, solo que los humedales son unidades de tratamiento terciarias. ¿Por qué terciarias? Porque normalmente son usadas cuando ya la carga de cubo ha sido ya bajada, pues, o sea, tú ya solo tienes DBO. En un tratamiento de agua puedo implementar primero un sistema de lodos con bacterias y después, sí, claro, también lo puedes hacer. De hecho, inclusive es lo recomendable, porque si tú usas un tratamiento físico-químico y dejas un residual de un químico y lo usas primero que el biológico, puedes matarlas. Entonces tienes que tener mucho cuidado cómo usarlas. Se pueden usar primero biológico y luego químico, o primero químico y luego biológico, pero solo si el químico no afecta al biológico. Buenas tardes. ¿Se utilizan algún tipo de software para el diseño de experimentos? No, Cristian. En el diseño de experimentos nosotros hacemos un diseño estadístico factorial, en donde básicamente lo que ponemos a variar es el tipo de tratamiento, la dosificación y el pH. Buenas tardes. Se cuenta con un sistema de tratamiento que consta de un sedimentador y dos piscinas para agua residual. En este momento estamos presentando problemas con el pH al interior del sistema. Para el tratamiento se utiliza sulfato de aluminio. En el tanque sedimentador disminuye el pH y se evidencia la formación de coágulos. Sin embargo, cuando pasa a la piscina, el pH vuelve a subir. Muy seguramente tú ahí lo que tienes en las piscinas es que debes tener un sistema de pronto ya muy anaerobio que te puede estar generando un residual de metano que te está acidificando el sistema. Por lo tanto, cuando llega el que viene bien, con pH bien, está en un pH ácido y por eso se te desestabiliza. Puede ser. ¿Cuáles son los tipos de bacterias más comunes para los aerobios? ¿Cuáles son el tipo de bacterias? No sé, normalmente, lo que pasa es que hoy en día ya se usan es caldos de bacterias facultativas, o sea, hay diferentes empresas.
Yo aquí conozco en Medellín 3 empresas que manejan diferentes productos y todos son caldos de bacterias facultativas, entonces no me atrevería a decir unas u otras. En el tratamiento secundario se podría utilizar un cultivo mixto, claro. Bueno, mixto de microalgas con cianobacterias para mejorar la eficiencia de remoción. Sí, pero ojo, porque es que dependiendo del tipo de cianobacterias, porque no todas las, o sea, las cianobacterias, no todas las cianobacterias generan cianotoxinas, ¿cierto? Entonces habría que mirar qué tipo de cianobacterias que, por ejemplo, degraden cianuro, pero no generen alguna cianotoxina, pueda ser usada en el tema de mercurio. Claro, claro que sí. Muy bien, para el tratamiento de aguas provenientes de restaurantes y bares después del... Me la subieron la pregunta. Listo. Después de tener trampa de grasa, electrofloculación, DAF, sedimentador y filtración con arena y discos, y aún así no se cumple con los límites, ¿dónde es la falla? ¿Cuál sería mi recomendación, Hanover? Hay que reevaluar el diseño de experimentos que te hicieron, porque pues habría que mirar si se puede mejorar las dosificaciones, pues si se puede optimizar el sistema o en realidad el diseño de experimentos que te plantearon no fue el adecuado. ¿Dónde puedo validar las tablas para la estabilización de lodos? Las tablas para estabilización de lodos están si quieren, me dejan esa pregunta, porque eso está en unos libros de Biblias de tratamiento de aguas residuales, pero eso sí se pueden facilitar digámoslo así, los títulos de los libros. Esa me queda como tarea. ¿Con qué proceso se elimina el fósforo y el nitrógeno? El fósforo y el nitrógeno se está eliminando todo el tiempo desde que se está trabajando con los microorganismos. Desde que tú estés trabajando con microorganismos, ellos están usando el fósforo como fuente de energía y el nitrógeno para su crecimiento, ¿cierto? Y en el caso de los tratamientos químicos, se generan en la floculación coagulación, cuando tú desestabilizas el sistema, entonces puedes generar fosfatos o sales que sedimentan, y en el caso de oxidación, pues oxidación de los mismos compuestos nitrogenados. Muy bueno, muy bien. Muy bien, en buena pregunta, Jacqueline. Mi nombre es Jacqueline. ¿Han realizado algún estudio? Ay, no lo vi. Para el tema de mieles de café. Pues en este momento con mi empresa actual no, pero cuando estaba en la Universidad Nacional tuve la experiencia de trabajar con el mucílago del café, para extraer, ayudarlo a sacar procesos fermentativos. Muy bien. ¿En cuántos días está limpia una planta de tratamiento? Depende del tamaño. Normalmente una planta de tratamiento, por ejemplo, de medicina legal, nosotros le hacemos limpieza en 2 días. Un día para vaciar el sistema y un día para lavado del mismo. ¿La oxidación química se puede realizar con hipoclorito de sodio? Sí, claro. Con hipoclorito de sodio, con hipoclorito de calcio o con cloro gaseoso. Usted la puede hacer con cualquiera de esos. Siendo así, y normalmente se usa después de la floculación coagulación. Jorge Quintero, ¿en qué influye que mi PETAR no esté cumpliendo con la remoción de QO y de BO? ¿Y qué debo hacer si mi sistema de tratamiento es físico-químico? Revisar las dosificaciones y las unidades de tratamiento que tienes, José Quintero. Óscar Acevedo, veo que estuvieron muy participativos. Óscar Acevedo, ¿cuál es la concentración máxima de grasas deseada antes de un tratamiento biológico? Es relativo porque en realidad los tratamientos biológicos depende del sistema de tratamiento biológico. Si yo, por ejemplo, tengo un FAFA, no tengo problema con esa restricción, porque lo estoy inyectando por debajo. Entonces va a depender. Iván Mora, en el tema de oxidación fento no se elevan los niveles de hierro en el agua. Si es así, debo poner DAP para estabilizar la descarga. Depende. Normalmente recuerda que como es una oxidación avanzada, el Fenton yo estoy usando el sulfato de hierro no como coagulante, sino como catalizador.
y al usarlo como catalizador, la cantidad que yo uso no es mayor al 1%. Por lo tanto, cuando se mide el residual de hierro en la descarga, pues está todavía por debajo de normas. Sin embargo, es bueno considerarlo cuando, por ejemplo, está cerca al límite máximo permisible. Liz, Mauricio, yo creo que ya podemos dejar hasta aquí las que se respondieron en vivo. El resto de preguntas serán contestadas con el envío de la información, de las diapositivas que usamos el día de hoy, también el link de la grabación y pues el archivo con todas las preguntas con respuestas. Listo, perfecto. De todas maneras, muchas gracias a todos ustedes. Ojalá les haya gustado. Lastimosamente, pues no se alcanza a responder en tan corto tiempo todo, pero se trata de hacer lo que más se pueda. Listo, agradecerle Mauricio y a toda cada una de las personas que asistieron a nuestra conferencia. Me presento, mi nombre es Winston Valencia, jefe de la Unidad de Nuevos Negocios para HANA Colombia. Estamos pues realmente totalmente agradecidos con cada uno de ustedes por participar en estas charlas tan importantes, a darle nuestro agradecimiento al ingeniero Mauricio por contarnos toda su experiencia y de una u otra manera hemos trabajado de la mano ya durante varios años. Sí, Para Colombia es muy importante, pues como les mencionaba hace un momento, contar con la asistencia de cada uno de ustedes como personas y profesionales que se quieren capacitar en su día a día. HANA está hace 10 años. Desde el 2010 aquí en Colombia estamos pues cada vez más cerca de las personas impartiendo este tipo de conocimientos que creo que es lo fundamental y lo principal para todo. No somos una compañía que solo quiere vender un producto, sino queremos realmente compartir conocimiento, realmente ganar una experiencia entre las personas, empresas que adquieren nuestros equipos y siempre buscando una relación precio-calidad del mercado. Entonces eso es muy importante. Quiero comentarles pues a todos para hacer un pequeño cierre. Somos representantes directos de la marca. En Colombia contamos con todo el conocimiento técnico de los productos que nos permiten pues otorgar el servicio personalizado y todas las necesidades de nuestros clientes. Unos pequeños plus o nuestros servicios, a grosso modo de información, generamos el diagnóstico de nuestros equipos en un tiempo récord. Diría uno de los mejores a nivel nacional, que es el diagnóstico a las 24 horas en nuestro centro de servicio especializado durante y después de la garantía totalmente gratuito. Tenemos capacitaciones, no solo digamos como en este tipo de charlas, también tenemos consultores científicos que tienen un gran conocimiento en cada uno de nuestros equipos. Se pueden realizar mediante capacitaciones vía Skype y también en sus instalaciones con todos los protocolos que ahorita, como ustedes muy bien saben, nos ha reinventado. Esta época de la pandemia pues nos ha tratado de generar diferentes procesos, pero lo importante es seguir de la mano con cada uno de ustedes. Tercero, somos una de las únicas compañías a nivel nacional que genera garantía en electrodos y sondas. Contamos con 6 meses y esto lo hace por parte de ser pioneros como ello. Y por último, manejamos algún tipo, digamos, de renovación de tecnología en donde generamos como ustedes, usuarios, quieren realizar una actualización o una modificación en sus equipos. Podemos recibir esos equipos en parte de pago, los cuales van a realizar pues sufrirán una disposición final electrónica y esto con el fin de pronto de apoyar cada uno de sus inversiones, que es lo más importante. Un poco de los que les mencionaba desde el inicio de pronto de este cierre es que HANA Colombia quiere, digamos, garantizar que entre usuarios, estudiantes, empresas y cualquier persona del sector genere una excelente experiencia con nosotros como su compañía y aliado estratégico en toda la parte comercial. Ahí está un pequeño resumen de la preventa, venta y postventa que generamos con cada uno de nuestros ingenieros o consultores científicos y pues lo más importante, compartir este tipo de equipos. Ahí un poco de complemento con lo del ingeniero Mauricio. HANA cuenta a nivel, digamos, de 4.000 referencias específicas. Tenemos equipos multiparámetros, fotómetros, espectrofotómetros, termorreactores que facilitan una caracterización de cada uno de sus vertimientos. En algunos parámetros ya somos pioneros. Tenemos de pronto la excelente experiencia y satisfacción de compartir también con algunos de estos equipos en las asesorías del ingeniero Mauricio, quien puede dar de pronto un testimonio de nuestros equipos. Realmente
tenemos un excelente soporte. Y para finalizar, pues uno de los equipos pioneros en nosotros, que es la parte de multiparámetros, ¿sí? Lo que son medidores portátiles para la medición de ese oxígeno disuelto, la Muy importancia buenos, muy de dar. buenos. Tenemos una gran gama de clientes que han podido optar por nuestra marca y realmente pues, hasta el momento hemos tenido experiencias muy positivas. A cada uno, pues agradecerle su espacio, el preferir a Hanna, el permitirnos compartir este espacio con ustedes. Realmente sabemos que con el aporte de cada uno de ustedes, cada vez somos más fuertes como organización y como empresa. Entonces, agradecerles. Finalmente tenemos diferentes sedes, ¿verdad? En Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Neiva, Pereira. Tenemos ahí unas especies de contacto desde la parte comercial. Con mucho gusto les puedo colaborar en todo lo que esté a su alcance. Winston Valencia, mi correo winston@hanacolombia.com, y tenemos otros servicios desde la parte de consultoría, servicio técnico y a nivel de ventas en general. Entonces quiero agradecerles a cada uno de ustedes por su tiempo, su disposición, al ingeniero Mauricio por su conocimiento, su experiencia, y a Hanna por brindarnos este espacio de compartir conocimiento puro. Muchas gracias a todos y feliz tarde. Muchas gracias.